últimos domingos. ¿Para qué existimos como iglesia? No vamos a desarrollar toda esta idea porque ya la desarrollamos la semana pasada. Solo voy a recordar algunos conceptos. Esa es la razón por la que ustedes tienen un boletín con el interior más bien en blanco, no porque estamos en crisis, como me escribió alguien por ahí, porque no había nada para hoy día, sino para que completen a criterio de ustedes lo que les parece más relevante y que yo voy a proyectar a mis espaldas. Esta pregunta es importante porque en ocasiones cualquier grupo humano y también la iglesia se puede desviar de su propósito, de su sentido, de aquello que originó su creación, y cada cierto tiempo ustedes y yo tenemos que recordar ante la Escritura cuál sería el deseo de Dios. Dijimos, y esta es nuestra declaración de propósitos, que luego ya imprimiremos y estará en distintos lugares, que nosotros existimos para proclamar el Evangelio de Jesús en lenguaje contemporáneo. Buscamos que la gente nos comprenda en lo que queremos decir a personas no creyentes. Por eso es que adaptamos nuestro lenguaje. Queremos formar discípulos de Cristo que vivan su aprendizaje en comunión con la iglesia. Por eso es que ustedes escuchan a aquellos que nos visitan esta idea de grupos pequeños. ¿Qué es eso? El lugar, el espacio donde tenemos comunión durante la semana y nos alimentamos afectivamente y también en la Escritura. Si hay algo que pudiera defender de cualquier iglesia, yo le sugeriría que tenga grupos pequeños. Si le llama células, llámele células. Si le llama estudio bíblico en hogares, llámele como quiera. Pero grupos pequeños en la semana que permitan vivir la vida cristiana en compañía de otros. Este es aprendizaje en comunión con la iglesia, pero también queremos gente que sirva a la sociedad, que sirva en este contexto. Han escuchado algunos programas y se dan cuenta que hay mucho espacio para servir porque es parte de lo que hacemos. Por ahí incluso alguien escribió un libro con una frase muy antigua, ¿cierto? El que no sirve, no sirve. Termina complicando incluso el trabajo de otros. Necesitamos gente obrera. Yo quisiera que esta iglesia se caracterice por ser una iglesia obrera, que trabaje con convicción y sirva a la sociedad con alegría y compromiso. Dios nos ayude a liberarnos de cualquiera de nuestras mañas, aunque aquí hay gente mañosa, de nuestras a veces contradicciones. Aquí hay gente que tiene sus propias contradicciones y luchas, pero queremos servir con alegría y compromiso a la sociedad, adorando al Señor siempre bajo la inspiración, capacitación y dirección del Espíritu Santo. Ese es lo que queremos ser como iglesia. Y para eso estamos dispuestos a servir no solo a esta iglesia, sino que a la sociedad, y queremos también servir incluso a otras comunidades de fe. Por eso nuestra idea fuerza es ser una comunidad, no ser llaneros solitarios, ser una comunidad que ama a Dios y sirva al prójimo. Ayer, por ejemplo, estuvimos recordando y también motivándonos para lo que va a ser nuestro próximo encuentro de jóvenes en el Espíritu, conocido como Eje. Y recordábamos en los distintos lugares que hemos estado, en Temuco, en Quilpué, en Santiago, en Paraguay, sirviendo. Más de 1.200 personas hemos podido contactar en casi 18 años de ministerio. En la semana pasada partió una de nuestras ejistas, la hermana Inés Cerda. Ella era miembro de la iglesia metodista, participaba con ellos y sin embargo, aunque no era de nuestra congregación, tuvimos la oportunidad de que ella también viviera la experiencia. Ella es más o menos de nuestra edad, sobre 50 años, qué sé yo, pero partió a los brazos del Señor en un cáncer muy dramático que consumió su vida en cerca de 2 meses y repentinamente partió. Y yo pensaba, ¿cómo es que tenemos la oportunidad de servir a alguien? Natalia creo que nos dijo, ¿cierto? Confiemos, estemos en la mano de Dios porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos si mañana vamos a estar aquí o en otro lugar. No sabemos si vamos a estar en esta tierra o no. Mientras podamos hacer el bien, hagámoslo. Sirvamos con alegría y convicción. Aunque algunos tal vez no nos entiendan del todo, pero intentemos motivar a otros con el Evangelio de Jesús. Para eso existimos como iglesia. No se asusten con el gráfico que van a ver, es una idea nomás conceptual. Queremos, en los cuadros azules que ven ahí, queremos alcanzar a gente con el Evangelio. Queremos conectarlos entre ellos para que vivan la fe con alegría. Queremos discipularles enseñando el Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Queremos capacitarlos entregándoles herramientas. Por ejemplo, ahí se entiende la idea de la charla con algunos profesionales. Y queremos enviarlos
para que sean de bendición en otros lugares. Dios nos dé la alegría de observar a personas que ya no estén trabajando solo en Coronel, en el reino de Dios, sino que esta iglesia pueda ayudarles a que hagan misión en otro lugar, para que donde quiera que estemos, el Evangelio de Jesucristo pueda ser anunciado. Esos elementos, esas intenciones, esas tareas se alcanzan a través de los ministerios que tenemos, proclamando el Evangelio, generando comunión, enseñando y sirviendo con alegría, todo en un contexto de adoración. Esta iglesia no cree que cantar es adorar, nada más. Esta iglesia cree que adoramos al Señor con toda la vida, siguiendo la idea bíblica que debemos hacer todo para la gloria del Señor. Los cánticos, la música, la alabanza es una forma de expresar nuestra devoción a Dios, pero adoración es toda la vida. Adoramos en nuestro hogar, adoramos mientras servimos, adoramos mientras proclamamos, adoramos en todo tiempo si tenemos la convicción de que el Señor habita en medio de nosotros. Estas son las razones por las que la información que nos entregó Gladys recién, por eso es que vamos a Antofagasta. ¿Qué tenemos que ver con Antofagasta nosotros? Mucho, porque tenemos la oportunidad de servir. Estamos yendo a la iglesia de Manuel, ayer hablé con una de sus líderes, a veces se juntan 4 personas, pero quieren llevar adelante un proyecto de iglesia y queremos apoyarles, sencillamente con entregarles algunas herramientas que nosotros tenemos. Esa es la razón de tener cultos evangelísticos y recibirles con algún boletín. Cuando ustedes observan, cuando tienen ese boletín, han de saber que hay chicos durante la mañana temprano aquí trabajando, imprimiendo, tenemos conflicto con la impresora, se nos están envejeciendo, hay que adquirir nuevas herramientas, qué sé yo, pero queremos comunicar el Evangelio. Y para ello hay personas que están sirviendo. Por eso es que nos metemos en la parentalidad y en todas las esferas que necesitemos. Queremos enseñar con el ejemplo en la vida diaria cómo el Evangelio de Jesús puede aportar de una manera diferente a nuestro desarrollo. Por eso es que tenemos el Centro Comunitario Vida, que vamos a hacer preuniversitario, vamos a hacer reforzamiento. ¿Qué tiene que ver con la misión? Mucho, porque queremos que la gente sea impactada con todas las herramientas que tenemos. ¿Y por qué todo? Porque todo es para la gloria del Señor. Tenemos un desafío por ahí de alguien que nos quiere conectar para la posibilidad de generar una escuela de tenis de mesa y ser como una especie de sede de la Federación de Tenis de Mesa. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Absolutamente todo. Todo el Evangelio para todas las personas en todas las áreas sociales posibles. Allí se es luz, allí se es sal. Aquí nos reunimos para adorar e instruirnos, pero la misión no se hace aquí solamente. Aquí se debe hacer cerca del 10% de la misión. La misión se hace en la sociedad. Quiero felicitar a algunos hermanos que están donando su tiempo y están viniendo a pasar horas en el templo para que este espacio esté abierto. Incluso algunos vecinos se van a preguntar, ayer teníamos una reunión y algunas personas pasaban por acá, ¿se podrá entrar? ¿Quiere pasar a orar? Pase a orar. ¿Quiere pasar a meditar? ¿Quiere necesitar ayuda? Al servicio de los demás. Por eso es que la semana pasada hablaba de la necesidad de amar a Dios, de amar esta iglesia, protegerla, cuidarla y amar nuestra sociedad, amar nuestro entorno con convicción. Lo que viene a continuación es un esfuerzo muy pretencioso de mi parte que no sé si lo lograré o no. El fundamento bíblico para nuestro ser, el ser iglesia y el qué hacer lo que hacemos. ¿Qué somos y qué debemos hacer? Lo voy a manifestar ahora conectando una idea que a mí me parece muy relevante, que está por ahí en algún documento que podemos acercarles. Decirles, a modo de historia cercana, que somos una iglesia que nació en la caleta Los Rojas, una playa aquí de Coronel. Un grupo de jóvenes quiso evangelizar y comunicar el Evangelio de Jesucristo y comenzó en ese sector. Mire, un dato curioso, hace como 3 semanas atrás presentamos una guaguita, un pequeño, y parte de los familiares que vinieron era sobrino nieto de la persona, el hermano Orfelina Estrada, donde comenzó la iglesia de Coronel. Él no tenía la más mínima idea. Y cuando me dio los nombres de sus parientes, dije, tal, pero claro, vivían en tal lugar. Ella me hablaba de una iglesia. Esta iglesia nació en una casa
Luego pasó a reunirse en una ex bodega de vinos. Los más antiguos saben de qué hablamos, ¿no? Algunos le llaman cantinas, pero en ese tiempo le llamábamos bodegas. El dueño de esa bodega se convirtió al Señor y se dio ese espacio. Y lo que fue una bodega después fue un templo. Y allí adoramos al Señor por varios años, Sotomayor 991. Y luego nos fuimos a Sotomayor por una donación que nos dieron, hasta que vino el terremoto. Antes habíamos comprado acá. Todo partió por un grupo de muchachos hace más de 55 años atrás, queriendo evangelizar en una caleta de pescadores en Coronel. Pero yo digo que esta historia está inspirada en otra playa, en Galilea, en las playas alrededor del lago de Genesaret, Capernaum, dirían algunos también. Esa misión de este grupo de jóvenes en Coronel se inspira también en aquella misión recibida por algún grupo de pescadores. Mire qué curioso, un grupo de pescadores guiados por un carpintero para ayudar a que comuniquen el Evangelio en todo el mundo. Aquellos 12, como se les conoce, los 12 apóstoles, reciben esta instrucción, pero la misión no nació con ellos. La misión nació hace muchos años, siglos atrás, en lo que denominamos la historia de la salvación. En un hombre politeísta que creía en muchos dioses, al que Dios escogió. Ese hombre se llama Abraham. Dice el texto en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, antes de cambiarle su nombre, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Todo es en futuro, todo es en una dinámica, todo es un susurro, no hay una carta Gantt, no hay un proyecto elaborado, es una intuición, vete, yo te voy a decir dónde. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a seguir? Y le dijo, hermanos, el Señor me habló y nos dijo y me dijo que yo les dijera a ustedes y los motivara que nos vayamos de este lugar. Muy bien, pastor. ¿A dónde? No tengo idea. Pero el Señor nos dijo que fuéramos, que Él después nos iba a decir. Seguramente ustedes me conseguirían alguna hora con algún psiquiatra, qué sé yo. Porque queremos que todo sea lo más específico posible. Quiero decirles que ante ustedes está un líder que carece de mucha capacidad administrativa. Carece. Yo soy más de intuiciones y yo agradezco todo el equipo que me soporta literalmente, porque soy entre aturdido de mente, como dirían algunos, se me olvidan algunas cosas. Solo tengo ciertas intuiciones de parte de Dios, creo que hay que ir en tal dirección. Y gracias a la gente que nos ayuda, nos colabora para que el cómo hacerlo se vaya desarrollando. En este caso, Abraham solo recibe una visión. Y luego hay una promesa, vean, haré de ti una nación grande. Señor, mi esposa es estéril. Parece que Dios tiene un algo con las mujeres estériles, ¿eh? o con los nacimientos fuera de un contexto regular. Una estéril da a luz y luego una virgen concibe. Hay una idea de Dios muy linda que algún día podríamos desarrollar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y luego agrega la gran sentencia: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, incluyendo la suya. Amén. Esta es una idea de Dios. Por medio de ti, Iglesia Bautista en Coronel, por medio de ti, no solo a través de ti, pero por medio de ti serán bendecidas las familias de la tierra. A Abraham se le hace esta promesa. No es un proyecto de Abraham, es un proyecto de Dios. No es un proyecto de los 12 discípulos, es un proyecto de Dios. No es un proyecto de jóvenes en la caleta de Coronel, es un proyecto de Dios. No es nuestro proyecto, es un proyecto de Dios. Y quiero pedirles que instalen esta idea en sus corazones. Cuando vengan a una reunión dominical, cuando trabajen en alguna tarea particular que la iglesia tiene, no piensen que es un proyecto de ustedes.
la mayor lacra, el mayor peligro, el mayor riesgo, el mayor dolor del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es cuando el quehacer ministerial de una iglesia es solo un proyecto personal. Es decir, yo voy a ocupar tal cargo para que las cosas se hagan como yo creo que tienen que hacerse, en la forma, con los recursos, como a mí me gusta que se hagan las cosas. Entonces, en ese momento, se convirtió en un proyecto personal. Y no es mi proyecto, hermanos, es la misión de Dios. Siempre recuerdo al querido Pablo Hoff, en una oportunidad hablando de cómo educar a algunos pastores y enseñar y traspasar la enseñanza a distintas personas. Y él me decía, hermano Juan Carlos, en su gringo chilenizado, hermano Juan Carlos, me decía él, le invito a ser parte de un mover de Dios. No solo a ser el origen y el final de un proyecto, ser una parte. Y con mucha alegría yo serví en el Instituto Bíblico Pentecostal por casi 10 años. Y yo dije, sí, hay que ser parte de la obra de Dios. No querer ser toda la obra de Dios. ¿Logro explicar la diferencia? Es que tiene que ser como yo digo. Cuando yo esté al frente, ahí sí que la cosa va a funcionar. No es tu obra. Es la obra de Dios. No nació contigo. Nació con una gente anónima que ustedes y yo ni conocemos. Y que tal vez hoy día sus familiares no los respetamos o no los tratamos como deberían porque pensamos que la obra comenzó con nosotros. Permítame explicar cerca de 2.000 a 4.000 años de historia en 10 minutos. Todo comenzó con Abraham. Después de que el hombre cayó y comenzó a elaborar intuiciones de cómo relacionarse con lo divino, están ahí las historias del Génesis, ¿cierto? La Torre de Babel y todo. Dios inicia un nuevo proyecto y dice, voy a formar una nación. Y para formar una nación llama a un hombre y a su esposa estéril. ¿Para qué? Para que la nación nunca piense que va a ser una gran nación por su fuerza, sino por la intervención de Dios. ¿Ve que Dios es tramposo en el buen sentido? Coloca signos en nuestra historia para que nunca olvidemos que llegamos a ser lo que somos por su intervención. ¿A cuántos de ustedes ha pasado algún ramo rasguñando a veces? ¿Sí? ¿Y cómo juega Dios a veces con nosotros en eso? Ninguna posibilidad de decir, esto lo saqué porque yo me la pude. No. De alguna manera cometemos errores que permiten ver la intervención de Dios. Abraham con su esposa recibe un llamado. La descendencia de Abraham, él tuvo 2 hijos y después tuvo más hijos, pero Isaac, el primero fue Ismael con su esclava porque pensaba que ahí venía toda la descendencia, tuvo un hijo Isaac. Isaac se casó y tuvo una descendencia también, no voy a contar toda la historia, pero hay una disputa en hijos gemelos. Los gemelos son bravos, ¿cierto? Son complicados a veces. Y nació Esaú y luego nació Jacob. Y de nuevo una trampa divina. Disculpe que use ese término, no me malinterpreten. El menor, o el mayor, perdón, servirá al menor. ¿Por qué? ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Qué ofrenda recibe el Señor? Comúnmente la del más débil. El mayor en aquel tiempo, si habían 30 hijos, el mayor se llevaba la mitad de la herencia. La otra mitad se reparte en los 29. Se le llamaba el primogénito, el primero. Ese era el mayor, ese era el fuerte. ¿Y quién era el mayor en Isaac? Era Esaú. Y Dios dice en una profecía, el mayor va a servir al menor. Porque esta nación no debe fundamentarse en su poder. Ya viene de una mujer vieja, estéril. Digo vieja describiendo lo que pasaba, más de 90 años. Una mujer vieja, estéril, ahí nace. Y luego el menor ocupa el lugar porque es en la debilidad donde Dios se manifiesta. Esta descendencia, los descendientes de Jacob, 12 hijos, más José, a quienes ellos odian al menor y lo venden. Y este menor llega a Egipto, luego hay hambruna, toda la familia llega a Egipto. Cuando se encuentran que José, el nuevo jefe, le piden perdón, hay llanto, hay quebranto.
Y como pasa en las buenas familias, todos se van a donde está el que tiene mejor condición económica. Y se van a Egipto, y en Egipto hay un faraón que dice, wow, estos hebreos son muchos, vamos a matar a todos los niños y vamos a quedarnos con algunos hasta que Dios rescata de nuevo desde la fragilidad a Moisés. La historia es larga, él vive 40 años, tiene rabia, quiere con las armas que entiende liberar a los suyos. Quiere ser un guerrillero y golpea a un egipcio y lo mata. Y luego se dan cuenta que eso no está bien y tiene que huir al desierto. Y en el desierto Dios se le aparece. Porque no se trata tampoco de ayudar en el nombre de Dios, sino que hay que hacerlo a la manera de Dios. Por eso la iglesia no puede ser un grupo guerrillero. No puede ser un grupo de violencia, porque todo el testimonio de la obra de Dios y del plan de Dios no involucra estar amenazando y matando y eliminando a nuestros enemigos. Desde Jesús hay una óptica totalmente distinta. Dios libera a los esclavos que estuvieron 400 años esclavizados en Egipto a través de lo que se conoce como el Éxodo. Las historias están en el libro que lleva su nombre, el Éxodo, el mar rojo que se abre y toda esta historia, hasta que llegan a una tierra donde fluye leche y miel. La misma tierra que Dios le había prometido a Abraham, cerca de 600 años o más todavía, llegan a ese lugar, la tierra de Canaán. La conquistan, Moisés se muere, Josué los lleva adelante, cruzan el Jordán, de nuevo el Jordán se abre, dan 7 vueltas por Jericó, otra vez para decir, no se trata de tu fuerza, Israel, no se trata de tu poder, naciste de una vieja estéril, el menor se constituyó en el líder, eras esclavo, te liberé, nunca te cachiporrees de quién eres, Israel, porque no se trata de ti, diste vueltas y derribaste las murallas porque no era tu poder, era el poder de Dios. Y establecen entonces una pequeña nación. Dios levanta jueces para que los gobiernen. Los jueces son un poco desordenados, pero el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y el último de ellos se llama Samuel, y se estaban portando mal. Samuel tenía 2 hijos. Samuel como profeta tenía serias contradicciones de cómo llevar adelante el proyecto de Dios. Hasta que sucede una de las peticiones más tristes para el pueblo de Dios y para Dios. Ellos comenzaron a mirar a todas las naciones que les rodeaban y todas las naciones tenían un rey. ¿Y qué dijeron ellos? Queremos tener un rey. ¿Por qué? Porque queremos ser como las otras naciones. Y le dijeron al profeta que trajeran un rey. Y cuando Samuel tiene que hablar con Dios, Dios, dice el registro bíblico, habla de esta manera: Samuel, no te desechan a ti, me desechan a mí. No quieren que yo sea su rey, quieren ser como los otros pueblos. Iglesia querida, la gran tentación que ustedes y yo vamos a experimentar en el mundo presente es querer ser como otras organizaciones y no ser la iglesia de Jesucristo. En esto tenemos que batallar, porque es tentador. La historia dice que se genera el momento de la monarquía y hay rey. ¿Quién es el primer rey? Saúl, un hombre apuesto. Y Dios dice, tengo que enseñarles que no se trata de la fuerza de los hombres. Entonces, ¿qué hace? En vez de que Jonatán, el hijo de Saúl, sea el reemplazante de su padre, como se acostumbra en las monarquías, Dios llama a un débil pastor, joven pastor, David. ¿Para qué? Para decirles, Israel, no se trata de tu fuerza. No busques lo grande de los hombres, lo fuerte de cada uno de ellos. Dios mira el corazón y llama a David y se convierte en rey. ¿Y qué pasa con David? Se convierte en un bruto una vez que le empezó a ir bien. Y comenzó a conquistar mujeres. Descuidó su corazón. Dios lo perdonó después de haber cometido adulterio y asesinato. Y una forma de perdonarle, de mostrar su perdón, es que con la misma mujer que cometió adulterio, Betsabé, tuvo otro hijo llamado Salomón. Y le permitió que Salomón fuera el rey. ¿Pero qué sucedió? Algunos comenzaron a tener envidia. Y Salomón, para mantener la monarquía, comenzó a elevar impuestos. ¿Les suena eso? Se puso bravo con los impuestos.
Después estaba su descendencia, Jeroboam y Roboam, y comenzaron a discutir entre ellos. Y aquel que sucedió a Salomón dijo, si mi padre subió 2 veces los impuestos, yo los subiré 4 veces. ¿Y quiénes pagaron el pato de esa monarquía? Los más pobres. El reino se quebró, se dividió. Esas hermosas 12 tribus ya dejaron de estar unidas. 10 por un lado, la nación del norte, 2 por otro lado, la nación del sur. A esta le llamaron Efraín, Israel, y a esta otra llamaron Judá. Siguieron cada uno su camino y Dios mandaba profetas para recordarle, porque ellos querían no solo ser como las otras naciones, sino que tener los mismos dioses de otras naciones. Eso generó un quiebre y una deportación. En el año 722 más o menos, el reino del norte fue conquistado por los asirios. Los destruyeron totalmente. Se mantuvo un tiempo más el reino del sur. De aquí este reino era la tribu de Judá, llamado también reino de Judá, hasta que pecaron y el año 586, bajo el gobierno de Nabucodonosor, ellos fueron, en el tiempo también de Nabucodonosor, ellos fueron llevados a Babilonia. Dice la Escritura que ellos regresaron después a su tierra y termina el Antiguo Testamento de la siguiente manera. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice en los últimos versos, pero vendrá de nuevo el Elías. Véanlo, vendrá el Elías a anunciar un día nuevo. Y todo el pueblo de Israel durante 400 años esperaban la llegada de aquel Elías. Hasta que de pronto, desde el desierto, se escucha una predicación. Voz del que clama en el desierto, anunciad el camino del Señor. El Elías, también conocido como Juan el Bautista, llega. ¿Para anunciar a quién? Al Mesías. El gran Mesías esperado por toda la nación, el que pondría de una manera diferente el reino de Dios en la tierra. Dice la Escritura que ese Elías anuncia al Mesías y el Mesías forma una comunidad de discípulos para enviarlos por el mundo. Pero la nación de Dios no reconoció al enviado de Dios y lo mataron en una cruz. Una vez resucitado, este Mesías toma a los 12 y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Los primeros años hubo mucha alegría en esta comunidad. También hubo persecución en Roma, un tal Nerón, un loco que comenzó a apresar y a quemar vivos, dirían algunos cristianos. Luego otros emperadores también perseguían a este mundo cristiano, hasta que de pronto se fue consolidando y sucedió algo muy curioso. Apareció una persona llamada Constantino, emperador, que se hace cristiano, se deja bautizar. Y entonces los cristianos, en vez de ser gente perseguida, se volvieron oficiales del Estado. Y alguna gente empezó a ir a la iglesia porque convenía estar en la iglesia. Algunos pastores comenzaron a ser pagados por el Estado. Pasaron a ser contratados por el Estado. Cuando el Estado contrata una iglesia, la iglesia deja su esencia, deja su rol profético. Constantino cambió la historia de nuestra iglesia. Y lo peor es que de ser un grupo perseguido, comenzamos a perseguir a otros. Dice la historia, siglos después, que aparece un grupo de creyentes, conocidos como anabautistas, que dijeron, nosotros no estamos dispuestos a que el Estado gobierne nuestras conciencias. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Estos anabautistas son nuestros antepasados. Estos anabautistas lo que hicieron fue, vamos a poner a Jesús en el centro de nuestra fe. Vamos a comprometernos con Él utilizando un símbolo radical, el bautismo. La iglesia de aquel tiempo, la iglesia institucional de aquel tiempo, persiguió a nuestros antepasados. Algunos los mató, a otros los quemó vivos. Todavía hay cerca de 5.000 anabautistas que murieron de una manera horrorosa, fruto de su fe. Porque ellos dijeron, Jesús primero que todo. No vamos a hacer nada que nos surja de la reflexión en Jesús. Nuestros antepasados no entraron en esta reforma conceptual que algunos académica, en la que algunos hoy día siguen discutiendo. Nuestros antepasados, por sobre la doctrina, la idea del concepto, ellos dijeron, la vida demuestra lo que realmente creemos.
No me importa tanto si tú dices que Jesús es tal o cual, tú lo demuestras en cómo vives. Yo puedo gritar desde el púlpito que Jesús es Señor y gritar lo contrario con mi conducta en la semana. Para una persona cristiana bautista, eso es contradictorio y no es posible. O Jesús es Señor de todo en tu vida o no es Señor de nada. No hay matices en este compromiso. Por eso se le conoció también, no tanto la reforma magisterial, como le llaman algunos, sino una reforma radical. ¿Dónde está el centro? En Jesús. Solo en Él. Y de aquellos, después de muchos años, un grupo de jóvenes ha alcanzado el Lota y quieren venir a evangelizar en una caleta de pescadores en Coronel. ¿Qué quiero hacer con este ejercicio? Quiero hacerles entender de alguna manera que lo que ustedes y yo hacemos hoy día no surge de nosotros. Surge de la historia de Dios. Si tú piensas que solo se trata de solucionar mis problemas, de sentirme bien, de qué fome que estuvo la música, no comprendes cuál es tu participación en el proyecto de Dios. Amigos, existimos entonces como una prolongación del plan de Dios a través de la historia por salvar a la humanidad y la creación entera. Existimos como una prolongación del plan de Dios. Dios quiere usarnos para su gloria. Dios quiere que nos sumemos, sí, a Abraham. Dios quiere que nos sumemos a algunos profetas. Dios quiere que nos recordemos que no se trata de nuestra fuerza, nuestra habilidad para hacer cosas, sino que en nuestra debilidad está nuestro mayor recurso. Porque cuando somos débiles, Dios se hace presente. Y no nos da la posibilidad de cachiporrearnos y tampoco de hablar de nosotros, sino hablar de Él. Para que la gente lo siga a Él, lo conozca a Él. Yo quiero pedirles que concreticemos un compromiso con Jesús de manera fundamental y radical, entendiendo que Dios ha estado trabajando siempre en la historia. Jesús decía así: mi Padre siempre trabaja, siempre. Y yo me uno a lo que Él está haciendo. Entonces, hace algún tiempo trabajábamos en esta idea. Más que preguntarnos, ¿qué podemos hacer? La pregunta correcta es, Señor, ¿qué estás haciendo para unirme a lo que tú estás haciendo? ¿Me sigue? Hay un cambio de paradigma. Porque Dios no nos esperó, ni estaba tomándose un café ahí el pobre sin hacer nada, esperando que tal vez a ti o a mí nos dieran las ganas de trabajar. No, Dios siempre está trabajando. Cuando estábamos construyendo el templo, si alguien venía acá, por ejemplo, y decía, ¿qué puedo hacer? Estamos haciendo esto, súmate a lo que estamos haciendo. Con Dios pasa lo mismo, súmate a lo que Dios está haciendo. Por favor, no pienses en venir nada más, aquellos que asisten entre nosotros, mirar y observar cómo pasan algunas cosas. Súmate al trabajo porque te sumas a la obra de Dios. Para eso existimos. No existimos para ser gentes pasivos, reflexivos nada más, sino para vivir el reino de Dios y seguir a Jesús en la vida. Mis mayores esfuerzos se concentrarán en que ustedes y yo seamos una prolongación del plan de Dios en la historia. Por eso, amar a Dios no son simples palabras. Amar a Dios es reconocer su grandeza. ¿Sí? Es Dios. Es Dios, hermanos. No es una cosa manipulable, es Dios. Nos podemos quebrantar en su presencia. Nos podemos emocionar en su presencia. Es Dios, no es un concepto. Es reconocer su grandeza, pero también reconocer que aquel grande y soberano Señor nos ama. Y tiene un proyecto en el que quiere que tú y yo seamos parte. Señor, no lo merecemos, pero es Él el que nos invita a ser parte de un proyecto mayor. Cuando decimos amar a la iglesia, estoy diciendo que reconozcamos como Iglesia Bautista de Coronel cuál es nuestro lugar en el plan de Dios. Insisto, no se trata de ser una iglesia histérica que hace 1000 cosas. Es, Señor, ¿qué estás haciendo para sumarnos a tu voluntad?
Cuando digo amar a la sociedad, digo que es reconocerla como objetos del amor de Dios. Esta sociedad es amada por Dios. Por mucho que la insultemos desde el púlpito, por mucho que la descalifiquemos, Dios ama a la humanidad. Y cuando les pido que amemos a la sociedad, les pido que reconozcamos que es el objeto del amor de Dios y es el lugar de nuestra misión. Quiero pedirles o ruego a Dios que nos envíe un poco incómodos hoy día a nuestros hogares en el buen sentido. Señor, ¿cuál es mi lugar? Tan pendiente que estoy de que un nuevo campeonato comience, tan pendiente que estoy que una nueva novela comience, tan pendiente que estoy de poder alcanzar un nuevo gusto económico, tan pendiente de tantas cosas secundarias y olvido lo primario. Señor, yo estoy en esta tierra por voluntad tuya, por amor tuyo, por el poder tuyo y me invitas a participar de un proyecto superior. Dios, líbrame de lo secundario. Dios, líbranos de lo irrelevante. Líbranos de las propuestas y objetivos que la sociedad pone ante nuestros ojos y que caminamos como verdaderos animales sin reflexión a veces para conseguir lo que no necesitamos. Líbranos de aquello, Señor. Líbranos de la tentación de querer ser como otros y renunciar a ser pueblo de Dios. Que Dios no tenga que entristecerse nuevamente y pensar, quieren ser como otros. No desechan el libro, me desechan a mí. Yo no quisiera que en nuestra conducta y práctica desechemos el plan de Dios para nuestras vidas. Que Dios nos libre de lo secundario y que nos llame a lo fundamental y desde ahí seguir a Jesús con todo el corazón. Bautistas, ¿qué es ser bautista? El próximo domingo hablaremos de eso. Hoy día les invito a orar para sumarnos en un compromiso por el Señor. Quiero invitarles a que mediten en sus corazones. Quiero invitarles a